Estado. Bien, muy bien. ¿Han escuchado ustedes ese dicho que dice, árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza, ¿cierto? Les pregunto, ¿será que es verdad? ¿Será que esos pecados o que las cosas malas en la vida de otros y en la nuestra propia no son posibles de cambiar? Es decir, que alguien que siempre ha mentido, que siempre ha sido orgulloso, altivo, que ha robado, que ha sido infiel, que es chismoso, que es corrupto, que incluso ha matado a personas, ¿será que puede cambiar? ¿Ustedes qué piensan? ¿O ya no hay nada que hacer? ¿Sí? ¿Sí se puede? Bueno, ¿qué tal esta otra frase? ¿Han escuchado esta frase? Esto no tiene perdón de Dios. ¿La han escuchado alguna vez? ¿La han dicho? De pronto, ¿cierto? Les pregunto nuevamente, ¿será que eso es verdad? ¿Será que hay pecados que Dios no perdonaría? Es decir, esa frase uno no lo encuentra en la Biblia, pero pasa muchas veces que ante tanta maldad, uno podría a veces pensar que eso es cierto, que en verdad hay cosas que no tienen perdón de Dios. Y esto, por ejemplo, me hace pensar y me hace recordar una noticia terrible del año pasado. ¿Se acuerdan de la noticia del año pasado de la violación y brutal asesinato de la niña indígena Juliana Zamboní? ¿Se acuerdan de esa noticia tan escalofriante? Y es que hay situaciones que uno dice, ¿cómo es posible tanta maldad? Y nos producen tanta indignación que quisiéramos decir, eso, ¿saben qué? Es que eso sí no tiene perdón de Dios. Y como el ejemplo anterior, la verdad es que hay miles de realidades que evidencian la maldad profunda de nuestra sociedad, incluso de la iglesia, pero también de nosotros mismos. No es sino ver las guerras, los conflictos armados en el mundo, el terrorismo, los genocidios, secuestros, extorsiones, violadores y asesinos en serie. Gobierno es corrupto, iglesia corrupto, pederasta, estafadora, violencia social intrafamiliar, crímenes sexuales, destrucción del medio ambiente, nuestra indiferencia muchas veces y falta de misericordia por el pobre y el vulnerable. Los pequeños actos de corrupción de cada uno de nosotros, individual, abortos, mentiras, lujuria, codicia, y podríamos seguir y así decir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánta maldad? Ahora la pregunta es, ¿será que Dios sí estaría dispuesto a perdonar nuestros pecados y maldades como sociedad y como individuos? Cuando una sociedad que ha hecho tanto mal, y también cuando nosotros mismos somos los que hemos hecho tanto mal, ¿es posible recibir el perdón y es posible cambiar? ¿Hay esperanza de perdón y de restauración? Pues para responder yo creo que a este gran cuestionamiento que muchas veces nos hacemos, vamos a seguir con nuestra serie de profetas menores, la voz que debemos escuchar. Y quiero que me acompañen leyendo el siguiente pasaje. Seguimos con Miqueas. Entonces vamos a leer Miqueas capítulo 7, versículos 18 al 20. Entonces por favor, abran sus Biblias, sus aplicaciones. Si aún no la tiene, usted puede levantar sus manos y los anfitriones se pueden acercar a ustedes y compartirles una Biblia. Miqueas 7, 18 al 20. Dice, comienzo, dice, qué Dios hay como tú que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo y pase por alto los pecados de su gente. No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Vuelve a compadecerte de nosotros. Pon tu pie sobre nuestras maldades, es decir, entierra nuestras maldades y arroja al fondo del mar nuestros pecados. Versículo 20, muestra tu fidelidad a Jacob y tu lealtad a Abraham, como desde los tiempos antiguos se lo juraste a nuestros antepasados. ¿Qué les parece si me acompañan y en oración ponemos este tiempo en las manos de Dios? Padre, queremos venir delante de ti, gracias por el privilegio de reunirnos, de adorarte, de poder compartir, escuchar tu palabra y reflexionar a partir de ella.
Te pedimos que a la luz de esta tú obres en nuestras vidas, Señor. Cambia, transfórmanos para que vivamos de acuerdo a tu voluntad, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Así que a la luz de este texto, el día de hoy vamos a escuchar del profeta, de la voz del profeta Miqueas, dos razones por las cuales hay buenas noticias y podemos tener esperanza de perdón y restauración. Hoy la voz que levanta el profeta para nosotros es una voz de esperanza. Pero antes de eso, quiero que me acompañen y entendamos un poquito del contexto, qué ha estado pasando. Y para eso vamos a hacer un pequeño resumen de los que de pronto no vinieron hace 8 días. Hoy les voy a hacer un pequeño resumen de la predicación de Joaquín de hace 8 días. Nos ilustra un poquito qué era lo que estaba pasando en esta sociedad. Así que recordemos que el fin de semana pasado y estamos escuchando la voz del profeta Miqueas, uno de los profetas menores, que ustedes saben bien que no es que sean profetas menores porque sean menores en edad, sino que porque escribieron en menos proporción que otros profetas como Jeremías, como Isaías. También quiero que valga la pena que recordemos que Miqueas escribió al pueblo de Israel, pero escribió tanto a los habitantes de la ciudad de Samaria, ¿cierto? La capital del reino del norte, Israel, y también a los habitantes de la ciudad de Jerusalén, la capital del reino del sur, Judá. Vale la pena también que recordemos una vez más que el mensaje profético no se trata de pronosticar el futuro y de adivinación. La profecía bíblica no tiene nada que ver con adivinar el futuro, no. El mensaje profético normalmente se compone de dos mensajes. Un mensaje de juicio y de condenación por los pecados del pueblo, pero también un mensaje de esperanza. Es entonces que el propósito de la profecía bíblica tiene que ver con que el pueblo pueda volver sus ojos a Dios. Y hoy en día para nosotros conserva el mismo fin. Una advertencia que dejemos nuestro pecado para que volvamos nuestros ojos a Dios y entonces vivamos conforme a sus buenos propósitos. Ese es el mensaje profético. Así que ahora sí miremos qué era lo que estaba pasando en ese entonces, qué era lo que Miqueas estaba denunciando de su pueblo. Bueno, pues miren, recordemos que la cosa estaba tenaz, tenaz, tenaz. Así como hoy, en ese momento era un tiempo de maldad y corrupción a todo nivel, en todas las esferas de la sociedad. Los gobernantes, los jueces, los religiosos, los ricos y la sociedad en general estaba podrida en su pecado y en su maldad. Es decir, hay veces cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia. Veamos cuáles son los pecados que denunció el profeta Miqueas. Ustedes me pueden acompañar en Miqueas, Miqueas 7 del 2 al 6. Miren lo que dice el versículo 3 y 4 más o menos. Dice que los funcionarios y los jueces exigían soborno, que los magnates no hacían más que pedir y que todos se compadecían en su codicia. Y como dice el dicho, y el más recto de ellos era más torcido que un espino. Así que Miqueas denuncia contra el poder en general la corrupción de todos ellos, que ellos hacían su labor, pero para sacar provecho económico. Uy, qué parecido. Pero también denuncia la maldad contra su pueblo, de cómo ellos se aprovechan del pueblo, llenando de impuestos injustos, de cómo desangran a la gente, de cómo generan injusticias sociales increíbles. Pero también de los religiosos, como los profetas, los falsos profetas, muchas veces en vez de hablar palabra de Dios, les encantaba era decir las palabras que la gente quería escuchar, agradar el oído de la gente y enriquecerse a costa de ellos. Cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia. Otra cosa interesante es que lo que les plantea Miqueas y la denuncia de Miqueas es que esa maldad y esa corrupción no solo era un tema de las altas esferas del poder, que es que los ricos, los poderosos, los políticos, los gobernantes son los corruptos, sino que hay corrupción allá, porque es que la verdad es que todo el pueblo es tal cual. Nuestros políticos, nuestros gobernantes son el producto del pueblo. Y entonces denunciaba la maldad del pueblo en general. Miren lo que dice Miqueas 7, 2 y el 6. Ya no hay gente honrada en este mundo. Todos tratan de matar a alguien. Unos a otros se tiran redes, se hacen trampa. Nadie les gana en cuanto a hacer lo malo.
y hasta los enemigos de cada cual están en su propia casa. Así que ante tanta maldad, a través de Miqueas, Dios también les anuncia las consecuencias de su pecado. El versículo 4 ustedes pueden ver ahí, dice, ya se acerca el día del castigo anunciado. Y la verdad es que tanto Samaria como Jerusalén fueron juzgadas por Dios y recibieron su castigo. Miqueas 1:6 dice, dejaré a Samaria hecha un montón de ruinas. Y Miqueas 3:12, Jerusalén quedará en ruinas y el monte del templo se volverá un matorral. ¿Y saben qué? Esto se cumplió. Evidentemente después Samaria fue destruida y Jerusalén le pasó lo mismo. Ahora uno puede decir, pero ¿cómo esto puede pasar? ¿Dios va a permitir esto con su pueblo? ¿Acaso Dios no es un Dios de amor que no sería capaz de tocarle un pelo a nadie? Bueno, si bien es verdad que Dios es un Dios de amor, Dios también es un Dios justo. Y aunque nos cueste entenderlo, en su justicia Dios también revela su amor. Porque Dios a quien ama disciplina. Déjemelo explicárselo de esta manera. Cuando uno tiene hijos, uno tiene a veces reglas con los chiquitos, límites, ¿cierto? Porque uno pone reglas y límites con los hijos. Porque no los ama, porque quiere privarlos de diversión total. No, ¿cierto? Porque quiere protegerlos, porque los ama profundamente. Es cuando un chiquito va a meter los dedos en un interruptor de la luz. ¿Uno qué le dice? Dale, mete los dedos, diviértete. No, uno le dice, no lo hagas, porque si lo haces, vas a sufrir mal. Pues las leyes de Dios, sus mandamientos son su expresión de amor y protección para cada uno de nosotros. Pero nosotros le decimos, ¿sabes qué, Dios? No queremos que nos digas nada. Yo quiero meter los dedos en el interruptor. Y terminamos electrocutándonos. Y terminamos recibiendo muchas veces las consecuencias de nuestro propio pecado. Por otro lado, esta voz, la voz de que Dios hace justicia, también es una voz de esperanza. Porque cuando uno, yo no sé les pasa a ustedes, pero cuando uno piensa en la maldad y las injusticias de la vida, de la sociedad, la justicia de Dios nos recuerda que ninguna injusticia quedará impune. Ninguna injusticia quedará impune. Y por último nos recuerda, y es una advertencia también para cada uno de nosotros, porque así como las injusticias de ellos no iban a quedar impunes, nuestra propia injusticia, nuestra maldad, la tuya y la mía, tampoco quedará impune. Dios no es un Dios que se hace de la vista gorda con nuestros pecados. Así que debemos arrepentirnos y vivir conforme a Él. Así que es por eso que, siguiendo con el resumen del servicio pasado, en Miqueas 6:8, Dios le dice a través del profeta qué es lo que Él espera de ellos. Es decir, Miqueas les está diciendo, miren, estoy denunciando todo este pecado, pero ¿saben qué? Yo no quiero que ustedes sigan viviendo así. Yo espero de ustedes otra cosa. Y entonces dice en Miqueas 6:8, ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti y lo que de nosotros espera el Señor. Practicar justicia, amar misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. Ahora, si ustedes se dan cuenta, estas tres cosas denotan que lo que espera el Señor de nosotros es arrepentimiento. Que nos humillemos ante Dios, es decir, que podamos reconocer lo pecadores que somos, que podamos reconocer nuestra maldad, tu propia maldad. Pero que en arrepentimiento también empecemos a vivir conforme a su justicia. Que si hacíamos lo que no le agrada a Él, que si nuestra vida estaba en esta dirección, arrepentimiento, transformación, 180 grados, que cambiemos de dirección. Arrepentimiento no es remordimiento, no es decir, ay sí, la embarré, pero pues qué vaina, así soy yo. No, arrepentimiento es profunda tristeza, contrición por la maldad que tengo y la necesidad de decir, Señor, necesito que tú transformes, que tú cambies mi vida, tengo la determinación de cambiar. Y de amar misericordia, de que nos salgamos de nosotros mismos, de nuestro egoísmo que solo piensa en nosotros y nuestras necesidades y empecemos a preocuparnos por las necesidades de otros. Amar misericordia.
que nos hagamos cargo de la miseria ajena. Arrepentimiento es lo que pide Dios de nosotros, porque es sobre los corazones arrepentidos que Dios obra con perdón y con restauración. Dice Salmo 34:18, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido, arrepentido. Así que, wow, es decir, uno frente a este escenario, uno queda, yo creo que en el piso, ¿cierto? Qué maldad en nuestro corazón, esta es la condición de nuestro pecado, pero la voz del profeta Miqueas hoy es una voz de esperanza, porque hay esperanza con respecto a nuestra maldad, hay la esperanza de salvación, de perdón y restauración. Así que ahora sí vamos a ver las dos razones por las cuales precisamente podemos tener esta esperanza. La primera razón tiene que ver con el carácter de Dios. El carácter de Dios. Un carácter de amor y misericordia, de perdón. ¿Por qué no me acompañan ahí con el versículo 18? Dice, como comienza la pregunta, ¿qué Dios hay como tú que perdone la maldad y pase por alto el delito de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer, Señor, es amar. Otra versión dice, porque tú te deleitas en misericordia. Vuelve a compadecerte de nosotros, Señor, de tu pueblo. Qué pregunta tan bonita, ¿cierto? ¿Qué Dios hay como tú? Y es que esta pregunta a la vez es una afirmación, es una pregunta retórica, una pregunta que demanda una respuesta. Frente a ¿qué Dios hay como tú? La respuesta es no hay otro Dios como tú. No hay otro Dios como tú. No hay ni siquiera uno que se le acerque. No hay nadie como tú. Nos recuerda la voz de Moisés en Éxodo 15:11 cuando dijo algo parecido. Dijo, ¿quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas y hacedor de milagros? Tenemos un Dios incomparable, como cantábamos temprano en la canción de Indecible Dios. Incomparable, Señor. Y en esta ocasión el profeta nos recuerda que no hay nadie como Dios por una razón. Por razón de su amor, que Él perdona nuestra maldad y no toma en cuenta nuestros pecados. Es por su amor y no por nuestra bondad, no porque nos lo merezcamos, sino por su infinita misericordia, que ante un corazón arrepentido, Él ofrece su perdón. Es decir, que ante nuestra maldad, lo único que podemos hacer es acercarnos a Dios arrepentidos y por misericordia recibir su perdón. No importa, escúchame bien, no importa qué tan malo haya sido, no importa el grado de maldad del ser humano, no hay nadie como Él. Miren lo que dice en Éxodo 34:5-7. Y pasando el Señor por delante de él, Moisés proclamó, Señor, Señor, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la maldad, la rebelión y el pecado. Pero, escúchenme bien cómo termina, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Aquí no se está hablando de impunidad. Miren lo que dice. Esto no quiere decir que Dios declara inocente al culpable, de ninguna manera. El pecado es pecado, pero Dios, por amor, perdona al pecador arrepentido y le borra y lo limpia de toda su maldad, de todo lo que se le acusa. Por eso que en Isaías, capítulo 43, versículo 25, dice Dios, yo soy el que borra tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. O el apóstol Pedro dijo, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados. Es decir, su perdón para nosotros es la máxima expresión de amor y se declara en un lenguaje figurativo fácil de entender. Es como una deuda que ha sido pagada. Es decir, de acuerdo a Romanos 3:23 y Romanos 6:23, dice que todos hemos pecado. Todos tenemos una deuda con Dios y estamos separados de Dios.
No solo se trata del pecado de los corruptos, de los violadores, de los asesinos, sino que la Biblia declara que tú y yo, que cada uno de nosotros somos pecadores y estamos separados de Dios por nuestro pecado. Y que la deuda del pecado es la muerte, separados de Dios. Pero, dice la segunda parte del 6:23, pero Dios muestra su amor con nosotros, Romanos 5:8, que aunque aún éramos pecadores y merecíamos estar separados de Dios, Cristo por amor a nosotros murió y pagó nuestro precio y se puso en nuestro lugar. Esa cruz es la máxima expresión de amor de Dios para cada uno de nosotros. Así es que Dios nos perdona por su gran amor, pero también porque su justicia ya fue satisfecha en Jesús. Es por Jesús que tenemos esperanza de perdón y restauración. Jesús, por amor a nosotros, tomó nuestro lugar, pagó por nosotros, murió por nosotros. Y escúchenme bien otra vez, no importa tus maldades, no importa lo malo que hayas hecho, el daño que hayas hecho, no importa de pronto si el pasado te persigue con cosas que hiciste antes. En Él puedes hoy recibir perdón y salvación. Perdón y salvación. Ahora, miren lo que dice el versículo 19, esto es maravilloso. Dice, Dios sepultará nuestras iniquidades, es decir, enterrará nuestras maldades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Miren, es decir, Dios es diferente y aún en la manera como nos perdona es diferente. Miren, su forma de perdonar es totalmente diferente a la nuestra. Nosotros, ¿cómo solemos perdonar a los demás? Perdonamos, pero no olvidamos, ¿cierto? Muchas veces así es nuestro perdón. Te perdono, pero no olvido. Y cada vez que tenga una oportunidad, pues te voy a echar en cara lo que hiciste mal. Te perdono, pero te llevo a las cuentas y te cobro a modas cuotas lo que me hiciste. ¿Saben que las buenas noticias es que Dios no es como nosotros? Su perdón es diferente. Él literalmente dice, yo cuando los perdono, entierro eso hasta lo profundo, lo tiro al fondo del mar. Yo cuando te perdono no te acuso más. Yo cuando te perdono no me acuerdo más. Es borrón y cuenta nueva. Comenzamos de cero. Ese es el maravilloso perdón de Dios. Y la razón, como ya dijimos, de que Él puede perdonar así, es porque Él sabe que la deuda ya fue pagada. Ya alguien pagó. Ya Cristo pagó en la cruz. Él murió por cada uno de nosotros. Así que frente a esta maravillosa verdad, yo quiero hacerte una pregunta y es, primero, tú individualmente, ¿has reconocido la maldad de tu corazón? ¿Has podido ver que este tema del pecado y la maldad no solo tiene que ver con allá afuera, los asesinos, los corruptos, la maldad evidente, sino en cada uno de nosotros hay maldad, en ti hay maldad? Y al ver tu maldad, ¿te estás arrepintiendo? Es decir, y le dices al Señor, Señor, perdóname, quiero cambiar esto de mi vida. Miento, digo mentiras, veo pornografía, hago chanchullo, soy chismoso, necesito cambiar. Esto te ofende a ti, le hace un daño terrible a los demás, a mí mismo. Y quiero recibir tu perdón. Porque hoy, escúchenme bien, hoy hay posibilidad y oportunidad de perdón y de salvación para nuestras vidas. Ese es el maravilloso mensaje del Evangelio, de las buenas nuevas, de que en Jesús, frente a nuestra maldad, hay salvación, hay esperanza. Si en verdad, en arrepentimiento, nos hemos acercado delante de Él. Ahora, dijimos que íbamos a ver dos razones por las cuales podíamos tener esta esperanza de perdón. La primera razón entonces tiene que ver con su carácter, ¿cierto? Un Dios de amor que perdona nuestros pecados. Pero esta segunda razón que vamos a ver también tiene que ver es una razón de esperanza para su pueblo, para la iglesia, para los que son creyentes, se supone. Y esta razón es las promesas de Dios. Por razón de sus promesas podemos tener esperanza de perdón y restauración. Miren lo que dice el versículo 20. Señor, muestra tu fidelidad a Jacob y tu lealtad a Abraham, como desde tiempos antiguos se lo juraste a tus antepasados. Es decir, Dios había hecho un pacto y unas promesas con su pueblo, con Israel.
Y fueron estas confirmadas varias veces alrededor de toda la Biblia, especialmente a los patriarcas. Ustedes ven en Génesis, en Éxodo, una y otra vez Dios le confirmaba este pacto y estas promesas a su pueblo. ¿Y a qué se refería? Era el pacto y la promesa de que ellos iban a ser una gran nación, que Dios los iba a bendecir y que a través de ellos Él bendeciría a todas las naciones de la tierra. Así que lo que Miqueas les estaba diciendo y recordando es que a pesar de su gran maldad, esa maldad que él estaba denunciando y de las terribles consecuencias que iban a asumir, porque escuche bien, muchas veces, claro, Dios nos perdona, pero tenemos que afrontar las consecuencias de nuestro pecado. Entonces, a pesar de todo eso, Dios, por razón de su pacto y de sus promesas, no los iba a abandonar. Es decir, la nación de Israel, Samaria, Jerusalén fueron finalmente destruidas, muchos murieron y fueron exiliados. Y Dios les estaba diciendo, a pesar de esto, a causa de su pecado, Dios todavía no había cancelado su promesa ni el pacto que había hecho con ellos. En otras palabras, que Dios, a pesar de su gran maldad, Él iba a cumplir lo que había prometido a través de ellos. Ese es su amor. Ese es su perdón. Y esto debe ser tan emocionante para nosotros porque es que esto también hoy trae esperanza a nosotros como iglesia. Es decir, hoy en día el pueblo de Dios ya no es específicamente Israel, sino que la iglesia universal. Y esto nos recuerda que a pesar de nuestros grandes pecados, a pesar de nuestro pecado individual como creyentes, a través de nuestro orgullo, del juicio, del chisme, del rencor, de la lujuria, pero también a pesar de la maldad que muchas veces se manifiesta como cuerpo, o sea, como iglesia, de la institución, codicia, corrupción, inmoralidad sexual, pederastía, egoísmo, iglesias centradas en sí mismo, que no atienden al pobre, al necesitado, que se nos olvida nuestra visión de llevar el evangelio a todas las naciones de la tierra. A pesar de toda la maldad de la iglesia hoy en día, Dios, a través de Miqueas, con una voz de esperanza, nos está recordando algo. Y es que, por un lado, Él nos ama, Él nos sigue amando. Y porque nos ama, claro, muchas veces nos disciplina. Pero que si como creyentes y como iglesia nos arrepentimos y cambiamos, es decir, empezamos a en verdad practicar justicia en nuestras vidas y ante la sociedad, a ser misericordiosos con los demás y a humillarnos ante Dios, Él nos perdona. Pero también nos recuerda que por su fidelidad, por la fidelidad a su pacto y a sus promesas con nosotros, con la iglesia, Él tampoco nos va a abandonar, así como no abandonó a Israel. Él cumplirá sus propósitos eternos a través de esta iglesia, de esta imperfecta iglesia, a través de pecadores arrepentidos como somos nosotros. ¿Saben qué? Porque su iglesia es su propuesta para el mundo entero. Su iglesia es el agente de su misión. Y es por esto, por razón a su pacto y a sus promesas, que tendremos siempre la esperanza de perdón y de restauración. Él solo nos pide arrepentimiento genuino, corazones quebrantados y sometidos a Él. Así que, para terminar, déjenme decirles lo que hemos dicho hasta el momento. La maravillosa verdad que estamos encontrando, y es que el gran amor de Dios y la fidelidad a sus promesas son más grandes que nuestra maldad. Y esa es una muy buena noticia. Que a pesar del pecado en nuestras vidas, que a pesar del pecado de nuestra iglesia y de la sociedad en general, en Jesús y solo gracias a Jesús tenemos esperanza de perdón y de restauración, por razón del carácter de Él, de su amor y de que Él cumple sus promesas. Y todo esto entonces es una invitación y un motivo, miren, primero para que adoremos a Dios con nuestras vidas. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero esto me hace decir, Señor, te amo. Te adoro, qué Dios hay como tú. Esta verdad nos debería hacer exclamar como exclamó el profeta, como cantábamos ahorita con la canción de Indecible, no hay otro Dios como tú, ante ti nos rendimos y doblamos nuestras rodillas, porque no hay otro Dios como Él, que nos ame tanto, que nos perdone tanto. Pero también es una invitación, una vez más, para que podamos reconocer nuestro pecado, nuestra maldad, y que en arrepentimiento vayamos a Él a recibir su perdón y su misericordia. Porque déjame decírtelo una vez más,
No importa tus maldades, tus pecados, el daño que hiciste, no importa el pasado que te puede estar persiguiendo. En Jesús, en verdad, puedes encontrar perdón y restauración. Así que, por favor, quiero invitar a la gente de alabanza, el grupo de alabanza, que se acerque mientras cerramos este tiempo en oración. Señor Padre, gracias por esta palabra que traes a nuestra vida en la tarde de hoy. Gracias por hablarnos tan profundamente, Señor. Te adoramos y exclamamos que no hay otro Dios como tú, Señor. Que nos perdone, que pases por alto nuestro delito. Gracias por tu misericordia, por tus bondades. Y si de pronto tú nunca has venido delante de Dios y nunca en oración le has dicho esto, yo hoy te invito a que me acompañes y ores conmigo y le digas: hoy, Dios, quiero pedirte perdón por mis pecados. Hoy reconozco mi maldad. Y que esa maldad te ofende a ti, pero también trae graves consecuencias a mi vida y a las personas de alrededor, a la sociedad en general. Perdóname, Señor, me arrepiento de mis pecados. Quiero cambiar 180 grados mi vida y para eso te necesito a ti en mi vida. Recibo tu perdón, sé que por la muerte de Cristo en la cruz tú pagaste el precio que yo debía pagar y te entrego mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Pero también quiero que oremos hoy todos como iglesia y que hoy sea una oportunidad para pedirle perdón a Dios por la maldad de la iglesia en el mundo. La maldad histórica de hoy en día, pero también que por muchos años también hemos hecho mucho daño a la sociedad. Hoy podemos decirle: Señor, perdona, Señor, el pecado de tu iglesia. Perdona la corrupción, perdona a aquellos líderes que han usado su posición para sacar ventaja de la congregación, para enriquecerse, para abusar de ellos. Señor, perdona por los crímenes sexuales, Señor, con las mujeres, con los hombres, con los niños, Señor. Perdona a tu iglesia. Perdona por ahí veces ser una iglesia centrada en sí mismo, buscando enriquecerse, sino en verdad velando por aquellos que te necesitan, por los pobres, los que no te conocen. Perdónanos, Señor, y hoy gracias porque en ti encontramos esperanza, que a pesar de nosotros mismos, tú vas a seguir cumpliendo tu propósito a través de nosotros. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero que nos quedemos con esto, porque ¿qué Dios hay como tú que perdone la maldad y pase por alto el delito de su pueblo? No siempre estás airado, porque el mayor placer de Él es amar. Recibe siempre su amor. Amén.